Hola, vamos a hablar sobre el proyecto de ley de presupuesto del año 2025. Muy bien, entonces en primer lugar vamos a hablar sobre las fases del proceso presupuestario, porque la aprobación del presupuesto corresponde a una de las 5 fases que tiene el presupuesto. Comenzamos en primer lugar con la programación multianual, en el cual se hace una proyección, una programación para los próximos 3 años sobre la estimación de los ingresos, sobre las metas que se va a cumplir, los objetivos que van a ser priorizados. Luego se procede con la formulación, en el cual se hace la distribución de los recursos asignados en la asignación presupuestaria multianual, para lo cual se hace uso de la estructura funcional programática, de las categorías de gasto, de las genéricas, entre otros. Luego tenemos la aprobación, que es la fase en la cual estamos actualmente, ¿no? Muy bien, como cuarta fase tenemos a la ejecución. Esta ejecución corresponde al momento en el cual se atiende las necesidades que tiene la entidad. Se hace, como su nombre indica, la ejecución del gasto. Y por último tenemos la evaluación presupuestal. Esta evaluación está subdividido tanto en la fase de seguimiento y propiamente dicho la evaluación, donde se hace un análisis de los resultados que se ha obtenido de la gestión. Para cada una de estas fases vamos a tener directivas. Tenemos una directiva para la que es la programación multianual, al igual que para la formulación. Todos los años se aprueba una directiva. En esta directiva, ¿qué contiene? Pues contiene los lineamientos, contiene los cronogramas, contiene los procedimientos que se tiene que realizar para cada una de estas fases. Luego tenemos a la fase de ejecución, también una directiva propia, ¿no? Que de igual manera se aprueba cada año. Y en lo que corresponde a la evaluación, tenemos 2 directivas, uno para lo que es el seguimiento y otro para lo que es propiamente dicho las evaluaciones. Como pueden ver entonces, tenemos directivas que son los que simplifican, los que materializan, los que dan indicaciones, los que dan los parámetros de cómo ejecutar cada una de estas fases. Sin embargo, estamos viendo que nos está faltando para la aprobación. Esta tercera fase no tiene una directiva. Y entonces nos podemos preguntar por qué no tiene una directiva esta fase de la aprobación. Pues la parte de los responsables, el cronograma, las fechas, cómo realizar este proceso, ya está mencionado en la Constitución Política del Perú y también en el decreto legislativo 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y como tal, no precisa, no necesita de una directiva propia. Entonces, hemos comentado, ¿no? Que lo que da alineamiento a esta tercera fase de la aprobación es la Constitución Política del Perú, por un lado, y también tenemos al Decreto Legislativo 1440. En ambos documentos van a estar establecidos algunas consideraciones de cómo llevar a cabo este proceso. Vamos a citar alguno de ellos. Aquí tenemos el artículo 77 de la Constitución Política del Perú, en el cual nos indica que el presupuesto se aprueba de manera anual por el Congreso de la República. Y en el artículo 78 nos indica que el presidente de la República tiene que remitir al Congreso el proyecto de ley de presupuesto. ¿Hasta cuándo tiene plazo? Hasta el 30 de agosto. Entonces aquí ya podemos ver algunos actores, ya podemos ver también el tiempo en el cual debe enviarse. Seguimos leyendo y pasamos ahora al artículo 78, en el cual nos dice que el Congreso debe aprobar la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre. Ahí tenemos entonces otra fecha.
Si revisamos lo que dice el decreto legislativo 1440 respecto a la aprobación del presupuesto, esto lo tenemos en el subcapítulo número 3, en el artículo 29 y 30, en el cual nos establece de que el Poder Ejecutivo, de que el presidente elabora, ¿no?, o remite en este caso el proyecto de ley de presupuesto. Este proyecto de ley de presupuesto va acompañado, ¿no? No solamente se elabora el proyecto de ley de presupuesto, sino que también se le acompaña, ¿no?, del proyecto de ley de equilibrio financiero o equilibrio fiscal y el proyecto de ley de endeudamiento. Estos tres proyectos son remitidos hacia el Poder Legislativo. Pero en esta oportunidad, como nos estamos concentrando en lo que es el presupuesto, vamos a hacer mención únicamente a este proyecto de ley. Muy bien, entonces vamos a simplificar, vamos a hacer un resumen de quiénes son los actores y qué etapas corresponde a esta fase de aprobación. Vamos a ver un poco más a detalle. El primer actor que vamos a tener es la Dirección General de Presupuesto Público, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta Dirección General de Presupuesto Público va a elaborar el anteproyecto de ley de presupuesto. Hemos subrayado esa palabra, anteproyecto de ley. Eso lo elabora la Dirección General de Presupuesto Público. Esta es remitido a la Presidencia de Consejo de Ministros, en el cual se discute, en el cual se evalúa y finalmente se aprueba. Una vez que este anteproyecto es aprobado en Presidencia de Consejo de Ministros, pasa a denominarse proyecto de ley. Muy bien. Y aquí tenemos el primer plazo. Se tiene que remitir al Congreso de la República el proyecto de ley hasta el 30 de agosto. Muy bien. Ahora pasamos ya al Congreso. Una vez que llega este proyecto de ley, en el Congreso va a sustentar, va a exponer el Premier y también el Ministro de Economía, va a sustentar, ¿no?, este proyecto de ley. Luego, dentro ya del Congreso tenemos una serie de comisiones, los que se encargan de evaluar, de analizar y finalmente de dictaminar son la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Cuenta General de la República. Y ellos van a convocar a los ministros, a los titulares de sector para que sustenten también cada uno su presupuesto. Finalmente, durante el mes de noviembre, se va a discutir, se va a debatir el dictamen de proyecto de ley de presupuesto. Y finalmente, este proyecto de ley va a ser aprobado hasta el 30 de noviembre en el Pleno del Congreso. Entonces, este es en resumen el proceso que sigue la aprobación del presupuesto. Continuamos. ¿Qué contiene este proyecto de ley de presupuesto? La estructura es la siguiente. En primer lugar, tiene que tener una parte normativa. Hay que tener en consideración que uno de los principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público establece que en la ley de presupuesto que se aprueba cada año debe tener exclusivamente temas vinculados a materia presupuestal. O sea, debe haber normativa exclusivamente vinculados al presupuesto. Esa es entonces la primera parte. Luego también tenemos una exposición de motivos. Esta exposición de motivos acompaña al proyecto de ley de presupuesto, en el cual se tiene que sustentar cuáles son las prioridades que busca el gobierno, los objetivos de política fiscal, los avances en los indicadores de los programas presupuestales. Entonces podemos ver que los programas presupuestales juegan un rol relevante en lo que es el presupuesto público. Y finalmente, esta exposición de motivos tiene que contener cuadros resúmenes que expliquen los ingresos y los gastos de las entidades públicas. Continuamos.
Luego también vamos a tener información del presupuesto de los pliegos. En caso sean pliegos del gobierno nacional y del gobierno regional, esta información debe estar detallado por pliego, función, programa presupuestal, producto, proyecto y genérica de gasto. En caso de los gobiernos locales, o sea, las municipalidades, va a estar detallado por pliego y genérica de gasto. Continuamos. También va a contener información sobre los ingresos para los pliegos. En este caso, la información va a ser la misma tanto para los pliegos del gobierno nacional, regional y local, en el cual se va a detallar a nivel de pliego, genérica de ingresos y fuente de financiamiento. Finalmente, vamos a tener un anexo de las subvenciones. Este anexo de las subvenciones va a ser para personas jurídicas, tanto a los que pertenecen al gobierno nacional y al gobierno regional, y también vamos a tener las cuotas internacionales. En este caso es solamente para el gobierno nacional. Esto obviamente está relacionado, ¿no?, a los préstamos. Continuamos ahora, vamos a ver el marco macroeconómico multianual. En este caso, es un pequeño resumen de lo que se expuso ante el Congreso de la República. Los cuadros que vamos a ver a continuación es un resumen de la presentación que hizo tanto el Premier como también el Ministro de Economía ante el Congreso de la República. Aquí podemos ver el déficit fiscal para el año 2023, el cual es representado en función al porcentaje del PBI. Podemos ver que el déficit como Perú representa un 2.8% del PBI. Si queremos compararnos con otros países de Latinoamérica que están en situación similar a nuestra, podemos ver que es 5.4%. Entonces nosotros estamos bien comparados con otros países de Latinoamérica. Si vemos la deuda pública al 2023, Perú tiene un 32.9% de porcentaje del PBI y el resto de los países emergentes están en un 68%. Nuevamente, tenemos un resultado económico que está mucho mejor que el de otros países. En cuanto a la proyección de crecimiento, para este año 2024 se proyecta crecer en 3.2%, para el 2025 3.1%. También se considera aquí las proyecciones de los principales commodities, como el cobre, porque el Perú exporta cobre, no exporta minerales, entonces tenemos que tener en consideración cómo va a ser o cuál es la proyección de estos precios internacionales del cobre, del oro, también el petróleo. No hay que tener en consideración que el Perú también importa petróleo, entonces la variación de estos precios también van a afectar nuestra economía. Luego tenemos una proyección de la recuperación económica. Si podemos fijarnos, en el 2020 debido a la pandemia, ¿no?, hemos tenido un decrecimiento. En el 2023 también. Pero para el 2024 que estamos, se proyecta una recuperación de 3.2, para el 2025 de 3.1 y así sucesivamente. Aquí tenemos una proyección del déficit fiscal comparándonos con otros países de Latinoamérica como Colombia, México o Chile. Podemos ver que en lo que corresponde a esta proyección, para el 2025 nuestra proyección es de 2.2%, el cual es mucho mejor que el de Colombia o México. Somos superados solamente por Chile. Hay que tener en consideración que estas proyecciones fiscales son de acuerdo a las reglas macrofiscales que se establece, el cual está regulado en un decreto legislativo. Continuamos, en este último cuadro vamos a ver las proyecciones de la deuda pública. Perú está en la línea de color rojo. Podemos ver que las deudas que tenemos como país son inferiores a las deudas que tienen países como Chile, México, Colombia o el promedio de América Latina. Entonces, podemos ver aquí que a nivel macrofiscal el Perú está bien posicionado, que se ha sabido manejar adecuadamente el endeudamiento, el déficit fiscal. Muy bien, continuamos.
Ahora pasamos a ver sobre la asignación presupuestal del año 2025, para lo cual vamos a hacer una comparación del 2023, 2024 y 2025. Podemos ver que el 2023 se tuvo un presupuesto de 215.000 millones. El 2024, este año, 241 millones. Y para el 2025 se está proyectando 252.000 millones. En cuanto a la variación anual, podemos ver que del 2023 al 2024 hubo una variación, un crecimiento superior a un 12%. Sin embargo, si comparamos del 2024 al 2025, el porcentaje de variación es menor, es solamente de un 4.6%. En cuanto al presupuesto que se está destinando por nivel de gobierno para gasto de capital, o sea, inversiones, la compra de equipos, maquinarias, podemos ver que en el año 2023 representaba la suma del gobierno local y de los gobiernos regionales sumaba un 54%. El 2024 también. Para el próximo año 2025 hay un ligero incremento, un 58% de presupuesto para gasto de capital van a ser administrados, van a ser manejados tanto por los gobiernos regionales como por los gobiernos locales. A pesar de que el incremento es poco, ya es un avance respecto a la descentralización del gasto de capital. En el siguiente cuadro vamos a ver un análisis o un cuadro comparativo sobre la variación del presupuesto respecto del año 2024 y 2025. El presupuesto para el 2025 está en color turquesa y el presupuesto de este año 2024 está en color gris. Es normal, ¿no?, que educación, salud, transporte son los que normalmente manejan mayor presupuesto. Pero si hacemos un análisis de la variación del 2024 y del 2025, podemos ver que la función, en este caso protección social, donde tenemos, por ejemplo, a los programas sociales, es el que tuvo mayor incremento, un 12%. Entonces, para el siguiente año vamos a tener programas sociales con mayor asignación presupuestal, que luego vamos a detallar cuando hablemos de qué intervenciones han sido priorizadas para el siguiente año. Y el sector que menos incremento presupuestal ha tenido es salud, solamente un 3%. Y esto preocupa, ¿no?, teniendo en consideración que la salud es tal vez uno de los sectores claves si queremos el crecimiento, si queremos el desarrollo del país. Y también hemos visto durante la pandemia que es uno de los sectores con muchas brechas, tanto recursos humanos, infraestructura, entre otros. Y lamentablemente para el 2025 es el sector que ha tenido menos crecimiento presupuestal comparado con los demás sectores. Ahora vamos a ver cuáles son las principales prioridades. Aquí vamos a ver algunos cuadros. Por ejemplo, aquí se está considerando seguridad ciudadana y lucha contra el crimen. Se está buscando mejorar los servicios policiales, para lo cual se está destinando presupuesto para las intervenciones a favor de la seguridad ciudadana. Se está destinando recursos para investigación policial y su equipamiento, las unidades de flagrancia, el cual se trabaja en conjunto con el Ministerio Público y el Poder Judicial, el mejoramiento de los servicios policiales, el tema del mantenimiento de las comisarías, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la mejora de los servicios del sistema penal, entre otros. También se está considerando como prioridad la conectividad a nivel nacional. Ahí tenemos, por ejemplo, la conservación, mantenimiento, tanto periódico como rutinario de las carreteras nacionales, más de 22.000 kilómetros, la continuidad también de la línea 2 del metro de Lima. Otras grandes obras que podemos mencionar, tenemos la nueva carretera central, la vía expresa de Santa Rosa, el anillo vial periférico, la construcción de la carretera Cusco-Chinchero-Surubamba y también la construcción del aeropuerto de Chinchero. Continuamos, otras prioridades, aquí en lo que corresponde al sector salud, tenemos
el mejoramiento de hospitales, en este caso en Huancavelica, en La Libertad, en Lambayeque, en Tumbes y en Cusco. Así como también se busca el mejoramiento de establecimientos de salud del primer nivel de atención. Se continúa con el nombramiento del personal de salud y también la lucha contra enfermedades como el cáncer, el tema de la salud mental y la anemia. En lo que corresponde a educación, se está priorizando para el siguiente año lo que es la infraestructura educativa, construcción, por ejemplo, de 44 escuelas del Bicentenario, entrega de 26 escuelas modulares integrales en 19 regiones del país. También se está considerando el incremento remunerativo del personal docente, becas y créditos educativos. Esta es una noticia positiva para el 2025. Se va a incrementar la cantidad de becas de 18. Año pasado, el 2023, se tenía 5.000 becas. Este año, 2024, son 10.000 becas y para el siguiente año 2025 se está programando 20.000 becas. Entonces eso es algo positivo. Y así, entre otros temas, por ejemplo, como el PRONEI y también el tema de las universidades, ¿no? Aunque haciendo un análisis más detallado, muchas universidades han manifestado, ¿no?, de que se les ha reducido el presupuesto. Muy bien, esto ahora vamos a hablar de protección y asistencia social. Es uno de los sectores que mayor crecimiento, incremento ha tenido en su presupuesto. Por ejemplo, en lo que corresponde a pensión 65, se va a incrementar el número de beneficiarios para llegar a más de 800.000. Se va a incrementar el monto de la pensión hasta 350. Se va a incrementar también el presupuesto para Juntos, para el programa de desarrollo infantil temprano. También se va a asignar mayores recursos para los comedores populares, para el tema de la mujer y poblaciones vulnerables y también para el programa de empleo temporal Yamkasum Perú. Entonces, estos programas sociales van a tener un mayor incremento en la asignación de recursos para el próximo año. También se está dotando de recursos para agricultura y riego, para obras también grandes, ¿no?, de agricultura como la irrigación de Alto Piura o la tercera etapa de Chavimochic. Finalmente tenemos también como prioridad el tema del impulso a la vivienda, en el cual se va a destinar un presupuesto para otorgar aproximadamente 37.000 bonos familiares habitacionales y también se va a dotar de 6.000 viviendas rurales en los ámbitos de heladas y friajes. De igual manera, para agua y saneamiento se está destinando una serie de recursos. Se está incluyendo aquí a las inversiones que son desarrolladas por las municipalidades. Entonces, estas son algunas de las prioridades consideradas para el próximo año. En resumen, tenemos aquí los siguientes puntos. El presupuesto para el siguiente año 2025 asciende a más de 251.000 millones. Si queremos hacer una comparación porcentual respecto al 2024, se tiene un incremento del 4.6%. Se va a incrementar los gastos de capital para los gobiernos regionales y también para los gobiernos locales. O sea, van a tener mayor presupuesto para el tema de inversiones y se va a reducir, ¿no?, las transferencias que realizan los ministerios. Es común que los ministerios a inicios de año, a mitad de año, transfieran, ¿no?, para inversiones a los gobiernos regionales, a las municipalidades. Al incrementar este gasto, entonces se está evitando esas demoras, ¿no? Y ya la municipalidad, el gobierno regional, desde el comienzo de año ya va a contar con el presupuesto para poder ejecutar. Otro es que ningún gobierno regional ni ninguna municipalidad tiene un presupuesto menor al que se le asignó el 2024 y el mínimo que tienen para inversión pública es 1.000.000 de soles. Y por último, el sector que menor incremento presupuestal respecto al 2024 tuvo es el salud, y a quien se le asignó mayores recursos es para protección social, el cual está relacionado, ¿no?, con los programas sociales. Muy bien, entonces esto ha sido un breve resumen
del proyecto de ley de presupuesto del 2025. Como hemos comentado en la parte inicial, este proyecto de ley va a ser analizado, va a ser revisado por las comisiones de presupuesto y también por la Comisión de Cuenta General de la República. Esta revisión va a finalizar en un dictamen que tiene que ser debatido en el Pleno del Congreso todo el mes de noviembre, y finalmente el 30 de noviembre se va a aprobar se va a aprobar la ley de presupuesto del 2025. Ya llegado ese momento, vamos a hacer un análisis más detallado sobre los artículos, ¿no? Porque todos los años hay novedades, hay modificaciones. Este es un proyecto y como tal puede tener algunas modificaciones durante la revisión que se le va a realizar.